Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a lo que es este podcast conocido como Cómics de Costa a Costa, aquí donde siempre hablamos de cosas de la cultura pop, de cómics y esas cosas. Yo soy Luis Flores, Luisillo, aquí presentando el episodio de esta ocasión y tenemos un cómic pues bastante interesante ahorita, sobre todo de que quiero buscar hablar de historias donde reduzca mucho Superman o que sean de Superman y bueno, pues ahora sí de que este es bueno para iniciar. Pero bueno, antes de pues iniciar con esto, les recuerdo que si todavía no están suscritos, les recomiendo suscribirse, por supuesto agradezco a los que ya lo han hecho y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio y bueno pues también me pueden seguir en mis otras redes sociales como lo que son que se encuentran abajo en la descripción y pues ya llego a subir cosillas que a lo mejor aquí no llego a subir. Pero pues bueno, ahora sí que sin tanto rodeo damos inicio al episodio de esta ocasión y vamos a hablar de un cómic bastante curioso que por desgracia se ha quedado un poquito en el olvido. Y si bien no es el mejor cómic o el mejor evento de DC que ha tenido, lo cierto es que sí tiene lo suyo ahorita que lo leí después de tanto tiempo, que es Doomsday Clock. Que bueno, ¿que de qué trata esta historia? Básicamente fue el gran crossover entre Watchmen, o sea, lo que es el cómic Watchmen, y el universo principal de DC Comics. Cosa que en su momento sí causó mucho revuelo, tanto para bien como para mal. Por un lado, sí es cierto que Watchmen es una de las historias de cómic más importantes de la historia, es considerado uno de los cómics mejor escritos y mejor hechos de todos los tiempos, inclusive el mejor en sí prácticamente, o sea, ha sido un hito en lo que es la cultura pop y en la cultura del cómic. Pero sí es cierto que bueno, pues como obra que se populariza sobre todo en los últimos años con este auge que hubo de los superhéroes y eso, pues esa historia renació, así como también su adaptación al cine por parte de Zack Snyder, que en lo personal yo no recomiendo, porque sí es cierto que tanto que omite ciertas cosas, así como también ciertas caracterizaciones de los personajes están completamente mal, y demuestra que esta historia sí o sí solamente funciona en cómic, porque al final de cuentas es una crítica en parte también al cómic en sí mismo, ¿no? Pero bueno, entonces, hablando de esta historia, el punto es de que pues regresó como un poco más de auge, que ya de por sí tenía muchos fans por ahí esta obra. Lo cierto es que con el auge de los superhéroes y todo esto, como que adoptó muchos más. Entonces DC, ni gordo ni perezoso, decidió pues ahora sí que aprovechar este boom, trayendo mucho más de este universo. Muchos recordarán cosas como la iniciativa Before Watchmen, que era una varias serie de precuelas antes del cómic, la mayoría muy malas, honestamente, no muy buenas, pero pues por ahí hubo unas cuantas que sí valieron la pena, como el caso de Minutemen de Darwin Cook, escrito y dibujado por este mismo, que la verdad pues está bastante chido. O sea, si pueden leer Minutemen, la verdad es un muy buen complemento hacia Watchmen, creo yo que es el único que vale la pena, pero bueno, pues en este caso tuvimos toda esta iniciativa. Y lo demás que tuvimos también fue que en ese momento se estaba dando en DC el universo principal la iniciativa de Rebirth, ¿no? En esto que prácticamente buscaban regresar como todo como estaba antes del Flashpoint, o sea, quitando todas las cosas de los nuevos 52 y ese tipo de cosas. Y en su imagen promocional se ve a todos los héroes de DC enfrenta a Superman y curiosamente como esta pintura de Miguel Ángel donde está tocando a Dios y eso, pues bueno, vemos algo similar, solamente que vemos como una especie de destello azul donde por ahí se ve una mano, que por ahí muchos veían venir de que era el Doctor Manhattan que tenía que ver con todo esto, pero el problema es de que bueno, pues todo esto de Doomsday Clock tardó varios años en llegar, esto por diferentes retrasos, por cosas creativas, o sea, muchas cosas llegaron que impidieron de que este evento saliera como que directamente junto al principio de la iniciativa Rebirth, pero fuimos teniendo títulos como lo que fue El Botón, por ejemplo, donde se nos empezaban a dar indicios de lo que iba a pasar y así, ¿no? Y pues bueno, hasta que el 2017 llegamos a donde estamos, igual concibiendo algunos retrasos entre diferentes números y eso, lo cierto es que llegó esto para poder no solamente darnos este crossover entre Watchmen y DC, sino también como de justificar o de explicar lo que sucedió en el Flashpoint, del por qué se dieron las cosas y así. Que la verdad, en algunos aspectos la historia funcionó y en otros no. Que bueno, eso hablaremos más adelante. Pero ahora sí de que pues ya vamos directamente a la historia principal y nos vamos que bueno en esta serie de 12 números que fue escrita por Geoff Johns, muy reconocido por su etapa de Linterna Verde, eventos como Crisis Infinita o Blackest Night y su también escribiendo a Superman tanto en el Secret Origin como en el Action Comics, que la verdad como escritor de Superman se me hace bastante infravalorado, sobre todo porque su trabajo en Secret Origin fue genial. Y también tuvimos como dibujante a Gary Frank, que de hecho, pues bueno, ellos hacían mucho
copla, y en este caso no fue la excepción, que de hecho fueron muy conocidos por su origen secreto con Superman, que igual pues bueno, aquí también vuelven a repetir este dúo dinámico y la verdad les quedó bastante bien. El arte de Gary Frank les quedó muy genial, sobre todo también en la parte del coloreado, porque por ejemplo en las partes que son en el universo de Watchmen todo está como que muy gris, muy apagado, y en el universo principal de DC como que todo está más colorido, como que hay más colores vibrantes, ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive hay un momento donde recrean un panel original de Watchmen donde los colores son muy similares a la colorización utilizada por Dave Gibbons ya hace varios años en la obra original, y pues bueno, la verdad queda bastante bien. En el apartado gráfico la verdad es que no queda duda, quedan unos paneles bastante preciosos, momentos de acción muy bien realizados, los diseños de los personajes están bastante bien, o sea, creo yo que en ese caso no quedó ningún problema, pero sí es cierto que en cuanto a la historia, pues ahí sí como que Geoff Johns ya estaba como que en su momento donde en DC como que ya no daba mucho, como que ya estaba como que muy estancado, y aquí si bien da cosas bastante interesantes, también hace cosas que como que no cuadran mucho, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí, iniciemos con la historia principal y nos vamos primero al universo de Watchmen, donde estamos a inicios de los 90 y descubrimos que toda la farsa de Ozymandias por este ataque alienígena para unir a las naciones y eso fue una mentira, y el mundo está en caos otra vez, tanto así que literalmente ya hay una guerra nuclear en sí, ya las potencias se van a lanzar los misiles, por lo que como última defensa Ozymandias pone en marcha su nuevo plan, y es buscar al Doctor Manhattan. Para esto modifica la nave de Night Owl y utiliza a diferentes personajes para poder ayudarlo. Por un lado consigue un nuevo Rorschach, que ya más adelante en la historia descubriremos quién es y qué onda con esto. Y por otro lado pues también consigue a dos personajes que se llaman Mine y Minette, que básicamente son como una especie de Joker o Harley pero de ese universo, aunque más específicamente son unos personajes igual de Charlton Comics que pasaron a DC y toda esa onda, ¿no? Entonces como que quisieron hacer lo mismo que sucedió con Watchmen, donde originalmente iban a ser otros personajes y eso, pero los reimaginaron. Y en este caso, pues bueno, aquí Geoff Johns y Gary Frank hicieron lo mismo, creando a estos dos personajes, que en cuanto a diseño están bien, como dije, el apartado gráfico de este cómic está genial, pero en cuanto a la historia, pues bueno, son personajes que digámoslo así, lo hablaremos un poquito más adelante, pero no tienen mucha consecuencia y de hecho podría decir que están de más, ¿no? Pero bueno, el caso es que los toman a ellos dos y bueno, pues ahí los llevan, Rorschach los lleva con Ozymandias, ¿no? Entre todo el caos que hay y todo esto, ¿no? Ahí Ozymandias explica su plan y es que quiere buscar al Doctor Manhattan para que pueda arreglar el desmadre de este universo que hay en Watchmen y todo esto y todo quede bien, porque también el problema es de que descubrió que tiene un tumor en la cabeza, por lo que bueno, pues prácticamente antes de pasar a mejor vida, quiere arreglar su error, quiere enmendar todo lo que hizo, y pues obviamente este es su plan, ¿no? Obviamente Mine y Minette se preguntan de que, oye, ¿por qué hacemos nosotros aquí si pues nosotros nada que ver? Y bueno, aquí es donde tenemos un flashback donde pues Ozymandias explica el por qué obviamente son importantes estos dos personajes para la misión, aunque no lo parezca, y es que ellos en un momento que estaban robando un banco, el que les llegó a detener fue el Doctor Manhattan, pero en vez de desintegrarlos como pues lo habría hecho porque ya era muy poderoso, pues decidió simplemente entregarlos, esto porque descubrió que estaba embarazada, y de hecho pues así convencen de que hagan el trabajo, ya que ya cuando terminen los pueden guiar a su hijo, ¿no? Que obviamente se lo quitaron porque pues ambos estaban en prisión cuando nació el bebé. Pero de una vez les cuento la historia de origen de estos dos, donde básicamente Minette era una niña que su papá era un titiritero, pero al parecer los policías como que utilizaban los negocios locales para mover dinero o sustancias ilícitas y ese tipo de cosas. Y justamente enfrente se había abierto una tina de vidrios donde estaba un chico que, pues bueno, es el que conoceríamos como Mine, ¿no? Ahí se conocerían, Mine es mudo, pero al final como empezaron a tener una amistad entre estos dos, hasta que en un momento dado, pues la mamá de Mine, pues fallece porque al parecer tuvo un accidente, pero después en una noche descubrimos que no fue así, que fueron los policías corruptos los que hicieron eso, porque quería dejar de trabajar para ellos. Esto se lo dicen al papá de Minette porque él igual quería hacer esto mismo, decía ya estoy
harto, yo no soy así y ese tipo de cosas, pero al final pues terminan ahorcando a esta persona, por lo que en venganza Mine y Minette deciden acabar con los polis y bueno, así inician su vida criminal, se convierten en pareja y hacen como este show donde bueno, pues porque la marioneta que ella usaba era como una especie de mimo y pues la que le hizo el papá al niño también era como un mimo, pues deciden utilizar como estos alter egos de Mine y Minette para bueno, pues cometer sus crímenes. Y ellos lo que hacen es como que por un lado Mine tiene como armas invisibles, objetos invisibles, y hace como que pues si fuera un mimo, ¿no? De que son armas que no existen y que las crea, pero pues simplemente no se ven. Y por otro lado, pues tenemos también que Minette lo que hace es que tiene como hilos bastante delgados, pero bastante letales, con los que puede cortar casi cualquier cosa, más que nada corta manos y cuellos a todos los con los que se enfrenta y esto, ¿no? Y pues ya, sucede lo del Doctor Manhattan, los arrestan y bueno, pues así es como llegamos al momento dado donde bueno, pues ya al final todo se va a acabar y justamente antes de que impacten las bombas, los personajes en la nave de Night Owl logran escapar y seguir el rastro de Manhattan gracias en parte a Bubastis, que es como el gatito ese, como el felino que tenía Ozymandias en el cómic, que pues aquí se explica de que lo volvió a clonar, esto porque el original pues fue destruida por Manhattan en el cómic, pero aquí volvió a crear y le está sirviendo como brújula a lo que es Ozymandias. ¿Esto por qué? Porque bueno, pues esto se revela en como estos archivos que luego hay entre número y número, que esta parte sí me gustó, que hicieran homenaje al cómic original con archivos, páginas y eso, de periódicos y así, donde se relatan más cosas de lo que está sucediendo, de los personajes y ese tipo de cosas. Y bueno, en una de ellas, Ozymandias, tras lo que sucedió, su acto de salvar al mundo, una de las cosas que empezó a hacer fue querer revivir a Bubastis, ¿no? No lo lograba hasta que en un momento dado fue descubriendo de que como que la energía de Manhattan quedó en los restos de Bubastis, en el ADN que estaba utilizando para recrearla. Entonces al hacer esto, pues se fue como que regenerando poco a poco y como que quedó con energía de Manhattan. Y pues así como que la utiliza para poder encontrar a Austerman. Y pues ya es cuando llegan justamente al universo principal de DC, donde las cosas no están nada bien, porque justamente se ha revelado una teoría de que se llama la teoría de los superhumanos, de los metahumanos, donde dice que la razón por la que la mayor parte de superhéroes o villanos son de Estados Unidos es porque es de un programa del gobierno para que, bueno, pues obviamente crear sus propios superhombres y pues obviamente esto haciendo de que sus villanos fueran como un disfraz, o sea, como que fuera una maraña, para que, bueno, así poco a poco Estados Unidos fuera creando, pues, diferentes soldados metahumanos y ese tipo de cosas, pero bueno, pues obviamente esto está causando de que la mayor parte de héroes, pues, tengan que alejarse, o que sean mal vistos y eso, menos uno de ellos, que es Superman, y mientras sucede todo esto, Superman tiene una pesadilla, donde, recuerda la muerte de sus padres, y tú te preguntarás, ¿cómo que la muerte de sus padres? ¿En qué momento ocurrió esto? Pues bueno, esto tiene que ver un poco con el origen de los nuevos 52 que fue en el reinicio del Flashpoint, donde pues aquí la razón de que Superman en este universo, en el universo de los nuevos 52, no era como que muy cercano a la humanidad, era porque como en ese momento, cuando era un adolescente, sus padres pues le dijeron que no usara sus poderes porque la gente se podría espantar, que ahorita les digo que tiene que ver un poco esta frase con lo que hizo Manhattan, y bueno, pues ahí está como que le explican eso y como que pues Clark está como que muy enojado, así como que muy pelado con la vida, ¿no? Y justo después de eso, sus padres tienen un accidente, por lo que él queda huérfano, y al quedarse huérfano que pierde como que esta conexión que tenía con la humanidad, y de ahí que este Superman sea como más alienígena, como que no tenga una conexión con la planeta Tierra y sea muy estilo de Zack Snyder, ¿no? Entonces ahí es como que por eso quedó así, pero ahorita veremos que esto se arregla fácilmente. Y bueno, pues ya, mientras usted oye, llega obviamente los personajes de Watchmen a este universo, y bueno, pues ahí es como que empiezan a investigar, ¿no? Pero justamente encierran a lo que son Mine y Minette porque no confían en ellos, ya que simplemente ellos son como un último recurso para recordarle a Manhattan su humanidad, ¿no? Mientras tanto van a una biblioteca donde están investigando quiénes son los hombres más inteligentes para poder decirles lo que está sucediendo y lo que necesitan, y encuentran a dos personas, a Lex Luthor y a Bruce Wayne, que aquí se me hizo medio XD que pusieran a Bruce Wayne, porque, o sea, sé que me van a decir ahorita, no es que Bruce Wayne sí es muy inteligente, o sea, sí, pero pues, o sea, no es tampoco como el ser más inteligente de DC Comics.
Porque, o sea, el de Lex Luthor lo entiendo. O sea, Lex Luthor sí es de los más inteligentes. De hecho, se puede decir que curiosamente sí es la persona más inteligente en el universo DC. Pero tenemos, por ejemplo, el Hombre Enlongado. Tenemos a Mr. Terrific, al segundo Blue Beetle que es Ted Cord, a The Atom. O sea, hay muchos personajes en DC que son mucho más inteligentes que Batman. O sea, Ted Cord, que es que ese güey conocido por hacer payasadas con Booster Gold, es mucho más inteligente que el mismo Batman. Y no porque Batman no sea inteligente, sino que su inteligencia no le llega a esos dos. Y la verdad siento yo que fue más por fanservice, porque ya en ese momento en DC como que empezaban a darle mucho favoritismo a Batman. Aquí empezaba esta época oscura que apenas está terminando, curiosamente creo yo, donde era mucho foco hacia Batman, donde Batman era como el mejor en casi todo y aquí siento yo que era como donde empezaba. Entonces sí es como de... O sea, porque inclusive siento yo que fue una oportunidad desperdiciada no darles el lugar a Ted Cord. Ya que, por ejemplo, o sea, hubiera sido hasta como un homenaje al Watchmen original. Porque Ted Cord originalmente iba a ser el personaje de Night Owl en la historia. Que, pero pues al final no se usó por las indicaciones que le dio DC Alan Moore y ese tipo de cosas. Pero hubiera sido muy genial que hubieran hecho eso, pero pues no lo hicieron. El caso es que por un lado, Ozymandias se va a buscar a Luthor y por otro lado, Rorschach se va a buscar a Bruce Wayne. Que bueno, en esa parte sí coincido de quiénes fueron a buscar a quién, porque pues de cierta manera ambos son como esas críticas a este tipo de personajes, al listo que cree que puede salvar al mundo, que es Lex Luthor, y al vigilante que golpea gente, que es Batman, ¿no? Entonces, bueno, van a buscarse, y por un lado, pues llega ahí Ozymandias con Lex Luthor, que en ese momento, pues hay como una guerra comercial entre Wayne Enterprises y y Lex Corp, porque bueno, pues Lex Corp como que está utilizando mucho dinero y está como que desbancando mucho a Wayne Enterprises, y hay mucho desmadre, ¿no? El caso es de que llegan y pues bueno, llega Ozymandias y le quiere explicar al Luthor lo que está sucediendo, pero justamente le empiezan a disparar. ¿Y quién le disparan? The Comedian. Así es, The Comedian regresó en la historia. ¿Por qué? Por los huevos de los escritores o de los editores, yo no sé. ¿Por qué? Porque prácticamente su función en la historia es casi nula. O sea, prácticamente la existencia de Comedian en esta historia es puro fanservice. Nos explican que básicamente, como entre todas las cosas que hizo Manhattan después de irse, fue salvar a The Comedian. O sea, justamente antes de caer, después de que lo acabara Ozymandias, Manhattan como que lo transporta a este universo DC y así lo salva y pues ahí bueno, pues ya cuando se encuentra de regreso con Ozzy, pues quiere venganza y ese tipo de cosas en el medio y era Luthor y todo esto, ¿no? Pero o sea, les digo, de una vez les adelanto, su participación en la historia no va más allá de unas escenas de acción y fanservice y ya está. O sea, prácticamente pudieron haber cortado a Comedian de la historia y no pasaba nada. Y hasta cierto punto siento que arruina un poco parte de Watchmen el que hicieran esto. O sea, porque demuestra que Manhattan pudo hacerlo desde un principio y haber evitado muchas de las cosas que pasan en el cómic. Que digo, no lo hizo obviamente en el cómic original porque tiene que ver un poco con este alejamiento que tiene Manhattan de la humanidad, de su parte de ser humano y eso. Pero aún así no sé, siento yo que echa a perder bastante las cosas, ¿no? Pero bueno, sucede esto, Ozymandias queda bastante herido y pues es llevado al hospital, pero escapa, ¿no? Y mientras sucede esto, están como que unos interludios respecto a un maratón de películas de un actor llamado Caber Coleman, que no tiene mucho que ver ahorita, pero pues es ya más adelante sí tiene mucho que ver con la historia principal, que básicamente es era un actor del universo DC que falleció tras obviamente que lo atacaran, esto con un premio que ganó y nunca se esclareció el por qué, quién fue y por qué lo hicieron y bueno, pues muchas cosas, ¿no? Pero tiene que ver mucho más adelante en la historia de por qué estamos viendo mucho esto. Mientras tanto, en un asilo donde se está viendo este maratón está Johnny Thunder, ¿no? Que escapa de este asilo porque dice que tiene que buscar una lámpara de un amigo suyo y para eso tiene que ir hacia Pittsburgh, que bueno, pues ahí es donde tiene que ir a hacer su viaje para conseguir esa dichosa lámpara, que igual es bastante importante. Y por otro lado tenemos a Rorschach, que bueno, pues llega con Bruce Wayne, le quiere explicar, ya y pues ahí como que
le da el diario de Kovacs y todo eso, y pues ahí es cuando lo lee Batman y dice ok vamos, pero justamente Batman le tiene una trampa y piensa que está loco, entonces lo encierra en Arkham y pues ahí se queda, y ahí descubrimos mucho más de quién es este nuevo Rorschach, que vemos que es afroamericano y eso. Ahora, este nuevo Rorschach la verdad sí tiene un origen bastante interesante, y es de que bueno, pues básicamente en resumidas cuentas es el hijo del psicólogo que estaba tratando al Rorschach original en el cómic. Porque, bueno, pues básicamente él era su hijo y todo esto, pero en un momento dado, pues pues, sucede lo del supuesto ataque alienígena, el psicólogo junto con su esposa fallecen y el hijo queda solo, pero pues al presenciar todo lo del supuesto ataque del alien y todo esto, queda como que muy trastornado, queda como que un poco tocado y esto lo lleva a que quede encerrado en un manicomio, que más que nada fue como un pretexto para evitar como, para hacer aparentar que todo estaba bien y simplemente encerraron a mucha gente que quedó bastante mal. Y bueno, pues ahí lo encerraron y todo esto, hasta que conoce a Mothman, que es un personaje de los Minutemen, que pues fue encerrado por al manicomio igual y todo esto, ya que él sí creía que era un héroe que podía volar y bueno, pues lo encerraron, ¿no? En este caso se hacen muy amigos y pues ahí Mothman lo que hace es luego escaparse y ahí sí va trayendo cosas de lo que es las afueras, ¿no? Del mundo exterior y le hace de favor pues traerle diferentes cosas de su padre que se quedaron como en la zona de cuarentena de Nueva York y pues él le trae inclusive los expedientes que tenía con respecto a cuando estaba tratando a Kovacs, ¿no? Ahí pues empieza a leerlo y como que empieza a hacer una idealización tanto no de Kovacs sino de su propio padre, viendo de que al parecer él podría curar a Rorschach, ¿no? De que podría hacerlo entrar en razón, de que podría hacerlo una persona funcional en sociedad y de ahí como que se inspira para querer ser el nuevo Rorschach. Entonces por ahí pues inclusive Mothman si bien dice yo no sé pelear, pero sí logra aprender de los mejores y por ahí menciona que así que a los diferentes personajes de los Minutemen que pues le fueron enseñando tácticas y pues ahí Mothman pues también le enseña estas tácticas de pelea a este nuevo Rorschach y en un momento dado pues deciden escapar, logran crear un incendio y pues así huyen, pero en ese momento Mothman pues como que dice yo creo yo que aquí mi trayecto ha terminado y decide simplemente saltar hacia el fuego, ¿no? Que la verdad esta parte sí es bastante bonita, sí me gusta mucho cómo utilizaron al personaje de Mothman, la verdad quedó bastante bien, pero bueno, al final simplemente este nuevo Rorschach queda solo, pero entre las cosas se ve que estaba ahí la máscara de Kovacs y la utiliza y así decide ser este nuevo vigilante. Que bueno, al estar leyendo el diario de Kovacs y eso ahí es cuando pues empieza a descubrir que el verdadero, que el que planeó todo esto fue Ozymandias. Y va a buscarlo, luego encontrar su base y todo eso, pero ahí lo encuentra y cuando quiere vengarse, pues ahí es cuando descubre que o si tiene el tumor y le explica lo que quiere hacer, ¿no? Entonces como que todo queda chido, ¿no? Así como que ahí es cuando decidieron unir fuerzas. Y cuando está justo recordando esto se encuentra con una chica que le dice que le va a ayudar a escapar. Y esa chica es de hecho Saturn Girl, que es de la Legión de Superhéroes. Ahora, aquí hay que dejar algo muy bien en claro. Johnny Thunder, que fue el que se escapó del asilo de ancianos y de esta chica que es Saturn Girl de la Legión de Superhéroes, pues fueron héroes que fueron olvidados durante el reinicio de los nuevos 52. Porque cuando haces este reinicio del Flashpoint y eso, toda esta parte que se había creado anteriormente donde la Sociedad de la Justicia eran como los héroes del pasado y la Legión de Superhéroes los héroes del futuro, fueron borrados. En su lado, por ejemplo, la mayor parte de esos personajes fueron a Tierra 2, que de hecho por ahí hubo una serie de cómics que era Tierra 2, que estaba bastante interesante, hasta que después la verdad se fue volviendo aburrida, pero en su momento estaba como muy interesante, donde pasaron estos personajes, porque en la Tierra principal de DC en ese momento era como el UCM, donde primero salió Superman, Batman y eso, o sea, como que de un modo, en un momento dado fueron saliendo los superhéroes poco a poco, no, nunca, o sea, cuando nunca antes hubo y eso, como era en la continuidad anterior. ¿Y esto porque es importante? Bueno, pues ahorita que ahí espérense tantito, ¿no? El caso es de que, bueno, pues estos personajes que aparentemente estaban perdidos o que no existían, regresaron así como una anomalía temporal, ¿no? Entonces, obviamente, Saturn Girl ayuda a escapar a este nuevo Rorschach y, bueno, pues ahí es cuando se encuentran de regreso con Ozymandias, ¿no? Que ahí es cuando no, pero antes de que se encuentren con Ozymandias, perdón, me estoy equivocando, ya me estoy adelantando. Ahí es cuando de hecho pues dice Saturn que tienen que ayudar a alguien y se van hacia Pittsburgh donde llega Johnny Thunder que va a buscar la linterna de que está buscando y vemos que es esta lámpara linterna que busca es la linterna verde original, el Alan Scott.
que ahorita igual es muy importante, ¿no? Vemos que es esta linterna en una antigua fundidora de metal que se llama All American, que es una referencia al All American Comics, donde fue donde debutó este personaje del primer linterna verde, ¿no? De Alan Scott. Justamente cuando unos matones iban a atacar a Johnny Thunder, es salvado por Saturn Girl y Rorschach, y pues ahí es cuando le dicen que pues es bastante importante, ¿no? Al mismo tiempo, veíamos que Ozymandias, al estar escapando, es encontrado por Batman, se enfrentan y tienen como una especie de dilema moral respecto a lo que sucedió, ¿no? De que por un lado, pues es como la especie de es la crítica más directa que estaba haciendo como Alan Moore en su momento a los cómics de superhéroes, donde Ozymandias le recrimina a Batman de que lo que está sucediendo es su culpa, porque pues al final de cuentas, con esa moral tan ambigua que tienen, pues simplemente se están tropiece y tropiece con lo mismo, y al final todo es un conflicto que no puede acabar, ¿no? Esto conlleva a que Batman caiga de la nave de Night Owl donde iba Ozymandias y pues quede malherido y se ha agarrado por diferentes criminales de Gotham, ¿no? Que ahí después cuando llega al utilizar a Bubastis, logra encontrarse con lo que es Rorschach y Saturn Girl y Johnny Thunder. Y por otro lado, pues vemos que Batman fue capturado por Joker. Ahora, esto tiene que ver porque pues Mine y Minette lograron escapar. Y al estarse entraron a territorio del Joker. Y pues acabaron con varios de sus matones. Y pues Joker se enteró. Pero como que los agarra en su lado. O sea, es una subtrama, la verdad, bastante larga. Y que en lo personal solamente igual fue un pretexto para meter al Joker. Porque pues el Joker vende y ya está. Y simplemente es ver a estos güeyes haciendo desmadre, ¿no? Nada más. Lo importante es que en un momento dado, pues el Joker tiene a Batman, justamente en se lo presenta a varios villanos de DC y todos son diferentes villanos de diferentes héroes que básicamente pues están viendo qué hacer ya que pues se está haciendo mucho desmadre con los metahumanos y muchos piensan irse a Kandak, esto porque Black Adam les ofreció asilo a todos los metahumanos que pues fueran perseguidos por sus gobiernos y eso, ¿no? Por lo que varios deciden irse, pero justamente pues Joker como que quiere más desmadre y ese tipo de cosas y en un momento dado pues uno de los un villano que era de Firestorm, conocido como Typhoon, pues le disparan y pues vemos que es el comedian que estaba buscando a Mine y Minette, Salmón Desmadre y eso. Y pues ya, en un momento dado, todos los personajes convergen en un solo lugar. Y ahí descubrimos que la lámpara era bastante importante. Porque en esa lámpara que era de linterna verde original se escondía Manhattan, ¿no? Logra salir y pues le dice esto, Ozymandias, oye, te necesitamos. A lo que Manhattan dice, hablemos en privado y se lleva a todos los personajes de Watchmen a otro lado, mientras que Joker y Batman pues se quedan como solos y pues ya ahí queda la cosa, ¿no? El caso es de que justamente llega, ya con los Manhattan los teletransporta, ahí les explica qué onda, ¿no? Y pues dice que básicamente, pues Ozymandias les mintió todo el tiempo, él no tiene un tumor, esto lo hizo nada más para, este, convencer a este nuevo Rorschach de poder ayudarlo. Y de hecho, Simandias le revela de que Mothman, con tal de proteger la imagen del padre que tenía este nuevo Rorschach, pues le quitó todas las partes donde poco a poco su salud mental estaba siendo deteriorada por ir queriendo tratar a Kovacs, ¿no? Que bueno, esto lo vemos en el cómic donde empieza a alucinar y ese tipo de cosas. Y pues todas esas partes las sometió Mothman para que, bueno, pues este chico no se enterara de la verdad, ¿no? Y por lo que se ve mucho más desmadre y al final Manhattan dice, ¿saben qué? Yo los regreso, yo ya me voy y pues ahí ustedes arréglense, ¿no? Y pues se pelean entre todos, pero justamente Ozymandias tiene un plan. Y ahí es cuando se lleva a Saturn Girl y a Johnny Thunder que los desmaya y va a poner en marcha su nuevo plan para salvar al mundo. No solamente al suyo, sino también a este universo DC que está al borde de colapso por todo este desmadre con los metahumanos y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que sabe ya qué hacer, ¿no? Pero pues obviamente no será tan fácil. De Mine y Minette, pues se van a hacer desmadre porque, bueno, aquí nada más antes con el Doctor Manhattan estaba explicando qué onda. Les dice que la única razón por la que los salvó en ese momento, por la que no los desintegró, fue porque pues el hijo que iban a tener pues iba a servir porque lo iban a dar en adopción, el gobierno, y pues una amiga del Manhattan le iba a adoptar y pues iba a ser muy feliz. Entonces como que no más por esa razón los dejó vivir, por esa razón egoísta. Entonces pues X, ¿no? Obviamente, pues al final de cuentas, pues se arma un desmadre. Mine y Minette hacen su desmadre que honestamente no importa porque, pues nada más se llevan al comedian, lo tienen ahí como amarrado a hacer desmadre en Gotham y ya está, pero
Pero pues es lo que les digo, o sea, ¿para qué existen? O sea, digo, de cierta manera al final el cómic con esto del hijo te da una justificación de que estos personajes hayan estado en la historia, pero no es suficiente. Y lo del comedian, les digo, se me hace muy de más, ¿no? Ya. El caso es de que ahora sí que nos vamos un poco más a los personajes de DC, porque bueno, también Rorschach pues está como en este dilema y lo que hace es enviar sus cosas y el diario y su máscara a la residencia Wayne y pues ya, así queda mientras la cosa, ¿no? Por otro lado, de los héroes de DC, pues se sigue el desmadre por esto de la teoría de los superhombres. Y en un momento dado, pues Firestorm va a querer darle en la madre a un héroe ruso llamado Pusar. No, no es Puser, es Pusar, si no mal recuerdo así se llama. Y es porque, bueno, pues este héroe supuestamente dio como información, respecto a que Firestorm era parte de esta teoría de los superhombres, de que fue creado por el gobierno y que sus villanos y eso fueron una maraña. Que medio de cierta manera es eso, ahorita iremos viendo un poco más adelante eso, porque en uno de los archivos que hay justamente en el número donde acaban con Typhoon, donde el comedian acaba con Typhoon, se descubre que Typhoon sí era un agente del gobierno, que fue que usó en experimentos y se obtuvo sus poderes, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, pues Firestorm dice que él no es así, que él de hecho sí fue un accidente, que no tiene nada que ver con el gobierno y eso, y en un momento dado, pues ahí empieza como que a alterarse, como que se empieza a alterar contra Pulsar y todo esto, y sin querer con sus poderes, ya que una de sus habilidades es poder cambiar la materia, convierta a mucha gente en vidrio, por lo que decida irse, pero no sin antes llevarse a uno de estos, un niño que fue creado, que se convierte en vidrio, y mientras tanto, pues Superman ve esto y como Superman hasta el momento es el único héroe que sí puede traspasar fronteras internacionales, esto porque es el único héroe bien visto, pues decide ir a varios lados del mundo a buscar a Firestorm y de hecho por ahí aparece Vladimir Putin, que lo cual se me hace curioso de que hayan puesto a Putin en este cómic, que no solamente en nombre, sino literalmente aparece Vladimir Putin. Y le dice, no, pues oye Superman, tú me caes bien, pero pues oye, la neta Firestorm no estuvo chido y necesito que lo busques y lo entregues a nosotros para que lo juzguemos por lo que hizo y eso, ¿no? Y bueno, lo está buscando. Wakanda, que es donde está Black Adam, dando asilo a los superhumanos. Pero pues, Black Adam niega que está ahí Firestorm, ¿no? Pero ahí tienen como una discusión, ya que Black Adam por ahí, como que no está siendo muy honesto con sus intenciones. Esto porque desde mucho antes, pues, aunque ya tenían su acuerdo todos los héroes y los gobiernos de que Black Adam se quedara solamente en Kanda, que no había pedo, pues últimamente Black Adam ha estado como que traspasando fronteras internacionales y eso, por lo que no está agradando mucho y como que al parecer tiene algo oculto ahí, pero pues bueno, todavía no logran saber qué es, ¿no? Y el caso es de que sigue buscando hasta que por fin encuentra a Firestorm queriendo revertir el efecto que tuvo en el niño, pero no puede. Pero al final Superman le dice, oye, tranquilo, yo te creo, tú cálmate y logra concentrarte. Y al final lo hace y de hecho logra poder convertir al niño otra vez en un ser humano normal, todo chido. Y ahí es cuando Superman junto con Firestorm van de regreso a Rusia para poder aclarar todo. Pero sale un desmadre porque pues Superman empieza como que a ponerse al lado de los metahumanos por darles el beneficio de la duda. Cosa que no agrada, luego aparece Firestorm, se arma más desmadre, llegan los héroes rusos a pelear entre todos, o sea, mucha cosa, ¿no? Y por otro lado, Batman intenta alcanzar a Superman esto porque al parecer quiere que se detenga ya que no quiere que tome partido en esto porque va a empeorar las cosas. Pero justamente se empieza a detectar un pico de energía muy fuerte y todos piensan que es Firestorm el que va a explotar. Pero justo antes Batman logra decir no es Firestorm, pero es muy tarde y se ve una explosión azul que destruye completamente todo, ¿no? Y pues Firestorm es culpado de ello, aunque todo el mundo sabe que esa energía es de Manhattan, pero obviamente no es de Manhattan, sino es de Ozymandias, que está poniendo en práctica su plan para, bueno, pues salvar a ambos mundos, ¿no? Que ahorita hablaremos mucho más del plan que tiene Ozymandias respecto a ello, porque justamente se había infiltrado en la Casa Blanca para robar unos documentos. Que bueno, en dichos documentos, pues ahí se descubre de que la teoría de los superhombres, de los metahumanos creados por Estados Unidos, hasta cierto punto es cierta. Ya en un momento dado hablaremos de eso más adelante, de un poquito más de eso.
Pero en los documentos dice que muchas personas fueron experimentos del gobierno, tanto intencionalmente como accidentalmente, ya que si bien algunos de estos héroes o villanos eran agentes del gobierno, hay otros que sí genuinamente fueron un accidente, pero fue más que nada algo orquestado por el gobierno para poder seguir estudiando el metagen y bueno, pues así como que agarraron a personas que no sabían qué onda para poder estudiarlas y todo eso, ¿no? Que fue lo que descubrió Ozzy, ¿no? Y pues bueno, mientras tanto ahora sí que nos vamos un poquito con el Doctor Manhattan y también con Lois Lane. Por un lado, Lois Lane recibe un paquete de parte del ex Luthor donde tiene grabaciones respecto a un grupo llamado la Sociedad de la Justicia de América. Y como aquí todavía seguimos con ondas de los nuevos 52, Lois Lane no sabe qué onda con eso. Por lo que va con Lex a decirle que a preguntar qué onda, qué es lo que... Ah, no, Lex va hacia ella para explicarle mucho mejor. No confía en él al principio, pero pues Lex dice, oye, pues mira, aquí va la cosa, ¿no? Y ahí es cuando le explica de que en varios viajes y cosas que ha tenido a lo largo del mundo, ha ido descubriendo una fotografía. Esta fotografía es la de la del Doctor Manhattan que estaba con su antigua pareja, se me fue el nombre, creo que se llamaba Sally, no me acuerdo, pero bueno, antes del accidente que lo convirtió en Manhattan, y bueno, esa foto ha aparecido en varios lugares. Y al parecer son como lugares donde ha estado Manhattan y han aparecido en diferentes años y así, ¿no? Y es como una especie de migajas de pan, como él le dice, como especie de pistas que Manhattan va dejando poco a poco en sus viajes sin que él se dé cuenta. Entonces, pues él las ha estado estudiando y descubrió que esta energía ha estado en varios momentos donde, bueno, pues al parecer la historia ha sido alterada. Y justamente esto a que, por ejemplo, las grabaciones que encontró de la Sociedad de la Justicia hayan sido como tal borrados, o sea, de que por su culpa este grupo de superhéroes no exista. Y de hecho, curiosamente ahí encontré una fotografía diferente donde vemos la portada del Flash de dos mundos, esta portada clásica, donde de un lado vemos a Barry Allen y de otro lado vemos a Jay Garrick que esté queriendo salvar a la misma persona, ¿no? Que este cómic fue muy importante porque fue como una de las aperturas al multiverso en DC, o sea, muchas cosas, ¿no? El caso es de que Lex Luthor ha ido descubriendo esto y pues se lo está contando a Lois Lane. Mientras tanto, con Manhattan la cosa es un poco diferente. Y bueno, pues esto porque varios héroes están camino a Marte porque descubrieron que la energía de la explosión de en la que culparon a Firestorm, encontraron también residuos en Marte, por lo que van a investigar. Y van muchos héroes, van Supergirl, va Mr. Miracle, va Big Barda, van los Green Lantern, va también por ahí Flash, Aquaman. Y hay una parte que hay un panel que sí es como un homenaje, que es donde vemos a están en una misma nave de Question, Nightshade, el segundo Blue Beetle y a Capitán Atom, ¿no? Esto porque pues se van a hacer los personajes originales de Watchmen, porque originalmente Alan Moore iban a usar personajes de Charlton Comics, pero DC se lo prohibió porque querían usar esos personajes en su continuidad, por lo que él tuvo que hacer sus propios personajes y bueno, pues ahí vemos, ¿no? Que por ejemplo The Question iba a ser Rorschach, Capitán Atom iba a ser Doctor Manhattan, Blue Beetle iba a ser Night Owl y Nightshade iba a ser Silk Spectre. Que ambos todos estos personajes están en la misma nave y es como un pequeño guiño hacia Watchmen que estuvo chido. Me hubiera gustado algo mucho más con ellos. De hecho, sí me hubiera gustado que esos personajes tuvieran un mayor peso argumental en este evento, sobre todo por este tipo de cosas. Y hubiera sido también un fanservice mejor hecho que el de Comedian. Pero bueno, aún así este panel no estuvo nada mal, ¿no? Digo, migajas al final de cuentas. El caso es de que llegan y encuentran a Manhattan, van a arrestarlo, pero obviamente no es rival para los poderes de Manhattan, ¿no? Mientras tanto, Eva recordando lo que hizo en este universo y aquí descubrimos mucho más, ¿sí? Pues al final de cuentas, se nos da a entender de que él fue el responsable del Flashpoint. El Flashpoint no fue culpa de Barry, fue culpa de Manhattan. Esto porque, bueno, pues al terminar todo el desmadre de la historia de Watchmen y eso, pues fue investigando varias cosas. Esto porque en una de las visiones que tenía de su futuro, de cómo él puede estar y ver tantos pasados, futuros y eso, descubre una donde está peleando con Superman. Y Superman prácticamente lo tiene en el suelo y le da un golpe final. Y después de eso todo queda en negro y no sabe qué más sucede. Por lo que piensa que Superman le va a hacer algo y viaja hacia el universo donde está Superman. Ahí llega y llega a la década de los 50 donde se encuentra con este actor que ha sido mencionado durante varios números, que es Cabell Coleman. Y ahí descubrimos que la razón importante por la que aparece mucho en este cómic fue porque fue la primera interacción entre Manhattan y DC. Y de hecho es como una especie
parte humana que despierta en Manhattan cuando lo va a ver, porque como que lo ayuda a darle ánimos, ya que él, al ver el futuro dice de que descubre que va a ser muy famoso, de que va a tener buenos papeles y eso, y justamente el de hecho sabe lo que le pasó, que fue porque el que la asesinó fue su propia madre, porque quería dinero de él, y de hecho ella amenazaba con divulgar su secreto de que era gay, entonces él no quería esto, pero pues el doctor Manhattan en vez de evitarlo, no lo hizo y pues eso consiguió que obviamente Cabell Coleman falleciera tan temprana edad, ¿no? Pero al hacer esto es que está investigando a Superman y es porque en un momento dado escucha en la radio de un hombre que está salvando gente vestido de azul y eso. Y primero viaja al 18 de abril del 38, que fue donde se publicó el Action Comics número 1, la primera aparición de Superman. Y descubre ya a Superman cargando el carro verde, la portada famosa que todos conocemos. Pero después desaparece. Y luego encuentra a Superman, pero en el 56, que tiene que ver con el inicio de la edad de plata de los cómics. Después lo encuentra en el 86, que tiene que ver con el reinicio que hubo en las Tierras Infinitas, y así lo va encontrando. Y de hecho vemos como varios momentos que se han contado de los orígenes de Superman. Vemos por ejemplo el del Hombre de Acero de John Byrne, donde la mamá de Superman le hace su traje. Vemos el del Secret Origin, donde tiene esta conversación con su papá, donde él le dice que al final de cuentas, aunque no sea hijo biológico suyo, para él Clark sigue siendo su hijo. Vemos muchas de estas cosas, ¿no? Vemos todos estos orígenes, momentos de Superman y así. Y bueno, que es que va teniendo ahí, descubriendo qué onda. Y lo que decide hacer es evitar este futuro donde Superman acaba con él. Y para eso lo que hace es de que va hacia a la década de 1940 y mueve la linterna que Alan Scott iba a utilizar como el linterna verde original. ¿Esto por qué? Porque esta linterna le salva la vida. Al moverla unos metros no le salva la vida, por consiguiente no hay más héroes que hagan la Sociedad de la Justicia, por lo que la Sociedad de la Justicia nunca existió. Y como nunca existió, nunca hubo unos héroes antes en el mundo de DC que hicieran que a lo mejor otras personas que tuvieran poderes y eso salieran al mundo a salvar el día. Por lo que obviamente Jonathan Kent, en vez de darle el consejo a Superman, a Clark, de a lo mejor hacer algo, de hacer la diferencia, de mostrar quién es realmente, le dice que se oculta y todas estas cosas muy tipo Zack Snyder y eso, ¿no? Y esto consigue a que nunca hubo un Superboy antes de un Superman, por lo que obviamente no hubo una legión de superhéroes, ya que el Superboy cuando Superman estaba dando sus primeros pasos como héroe, fue la inspiración para la legión. Entonces por eso en los nuevos 52 no existió ni la Sociedad de la Justicia ni la legión de superhéroes, porque todo esto lo cambió Manhattan. Pero aún así no ha podido deshacerse de Superman. Superman todavía sigue ahí, entonces no sabe qué hacer. Pero llegan en mal momento los héroes, porque obviamente Manhattan los derrota fácilmente, o sea, derrota a todos sin parpadear, o sea, nada más se multiplica y a todos los vence. Aunque es muy curioso porque en un momento dado los héroes de DC creen que lo vencen, y esto por una explosión del Capitán Atom, que igual fue como una muy buena referencia. Pero bueno, pues esto sucede. Mientras tanto, Alfred le llega el paquete que le mandó Rorschach con la máscara y el diario, y ahí es cuando lo lee y decide buscarlo. Alfred está como que no, ven, ayúdanos y eso, pero Rorschach no quiere. Al final llega Batman y le dice, oye, sí necesitamos tu ayuda porque al final de cuentas tú sabes dónde encontrar a Ozymandias, ya que sabemos que está detrás de todo lo que está pasando. Él no quiere, pero al final me gusta mucho esta plática que le da Batman, donde le explica de que, ok, puede que Rorschach sea un pendejo, puede que a lo mejor haya trastornado mucho a tu papá, pero tú puedes cambiar eso, tú puedes ser alguien muy diferente. Y al final de cuentas esto hace que él se vuelva a poner la máscara para hacer un Rorschach bastante diferente, uno que no sea como el original y uno que en verdad sea un símbolo, que tiene que ver mucho con los héroes de DC, que son un símbolo de esperanza, de justicia, de amor, de todo este tipo de cosas, ¿no? Al final de cuentas el mundo está a punto de acabarse prácticamente en DC, por ahí Wonder Woman quiere calmar a la población, pero Black Adam junto con varios villanos atacan Estados Unidos, por ahí los héroes rusos al pensar de que Superman no quiere entregarse, van a Estados Unidos y van a buscar a Superman, se arma mucha pelea, ¿no? Y justamente llega a Manhattan, ya que pues en su visión por ahí estaba Superman y pues por ahí tendría su pelea con él. Y pues ahí Superman le dice, oye, necesito tu ayuda, sé que tú puedes parar esto, pero pues se tiene que estar deteniendo que a los villanos de Black Adam, que a los héroes rusos. Luego aparte llegan héroes de otros países, se empieza a armar mucho desmadre. Mientras tanto, Simandias ve esto en sus televisores y pues ve que está en marcha su plan, ¿no?
Y obviamente pues esto le explica a esta Saturn Girl de que es una anomalía en el tiempo, de que ella al final de cuentas ya no existía y desaparece, ¿no? Y justamente Johnny pues ve nada más la lámpara, la linterna verde, está como triste, pero bueno, pues todo va a cambiar. ¿Esto por qué? Porque justamente Manhattan ya ve el momento donde Superman le va a dar el golpe final y espera su destino, pero al se da cuenta de que el golpe no era para Manhattan, era para un Repulsar que que cómo se llama, que estaba como enemistado con Firestorm y eso, ¿no? También Estero fue el que de hecho descubrió lo que es la parte de los metahumanos, y entre las notas se descubre de que el origen de Firestorm fue por parte del profesor que con el que se unió, que sí fue premeditado, o sea, que él fue el que causó el accidente, o sea, ya se empieza como a aclarar las cosas, ¿no? O sea, muchos héroes no sabían que eran parte de este programa porque fueron utilizados en contra de su voluntad y pues por eso no negaban toda la participación que tenían en este programa de metahumanos y eso, ¿no? Pero regresando con la pelea final, Manhattan ve esto y como que se saca de onda, ¿no? Y le dice, Superman le dice, necesito tu ayuda porque sé que tú puedes acabar esto, ¿no? Y ahí es cuando Manhattan como que empieza a entrar como en una especie empieza a tener como una especie de revelación porque hasta Superman le dice, tú piensas que o te destruyo yo o tú me destruyes a mí, pero a lo mejor hay una tercera opción. Y ahí es cuando empieza a ver varios momentos de Superman en el tiempo y ahí descubre que es una constante, de que siempre está ahí, de que siempre Superman está dando esperanza y un camino diferente a este mundo, que tiene que ver un poco con algo que hizo Geoff Jones en la Crisis Infinita. Esto porque, bueno, en ese evento, cuando el ex Luthor de la Tierra 3 que había sobrevivido a la crisis original quiere recrear el multiverso, dice que Superman es una constante ahí, no sabe por qué, pero es bastante importante. Después en la crisis final de Grant Morrison lo explican mejor, donde básicamente Superman es una idea, y esta idea al ser de esperanza, al ser de justicia, al ser de todo esto, prácticamente pues o sea, es esa constante, entonces por eso es bastante importante en el multiverso DC y toda esta onda. Y pues ahí llegamos a esta historia donde vemos que al final de cuentas Superman sigue saliendo. O sea, al final de cuentas, por más que lo intente Manhattan, Superman va a estar ahí para dar esperanza y dar un mejor mañana. Por lo que pues ahí dice, me arrepiento de mis errores. Y lo que hace es regresa a la linterna de Alan Scott a donde estaba y así regresa todo lo que se había borrado en los nuevos 52 a la normalidad. De hecho, por ahí vemos de que se activa la linterna, Johnny Thunder se convierte otra vez en el rayo y regresa y Saturn Girl regresa que había desaparecido porque al parecer ya y como era una anomalía pues había desaparecido en el tiempo, pero regresa y hay un panel muy chido donde literal sale Superman y atrás toda la Sociedad de la Justicia y toda la Legión de Superhéroes. Todos estos seres olvidados regresan y ahora está muy chido, es un panel muy muy chido y pues ahí llegan a la batalla, a parar todo, a que todo se calme y bueno, pues al final de cuentas ahí Manhattan se da cuenta de todo esto y como remedió su error, pues al final simplemente decide irse, ¿no? No sin antes como que regresar a todos los héroes de, de Watchmen que se habían ido a este universo y pues por ahí están Mine y Minette haciendo pues tonterías, está Rorschach, está Ozymandias, ahí descubrimos que de hecho esto fue parte del plan de Ozymandias, que al final de cuentas hiciera que se enfrentara a Superman para que bueno pues entrara como que en razón y pudiera salvar a ambos mundos. Pero al final, pues, le dispara de Comedian, le dispara de Comedian, pero es salvado por el mismo Rorschach. Esto porque dice que o sea, no, con que el hecho de que haya salvado a dos mundos no le va a bastar y quiere que sí se haga justicia y que pague por sus crímenes. Mientras llega esto, Lex Luthor llega y con un arma de energía logra sacar a The Comedian de la ecuación y lo regresa a su momento original donde pues muere al principio de Watchmen, ¿no? Que les digo, o sea, The Comedian está ahí nada más por puro fanservice. O sea, no pasaba nada si no aparecía este güey en la historia. O sea, al final regresó a morir. X, ¿no? Y por otro lado, pues sí es cierto de que al final a Mine y Minette los dejan en paz, de que vivan su vida, pero que su hijo sigue siendo bastante importante ya que va a ser el ancla del universo Watchmen. Eso lo van explicando y es que bueno, ya regresan y justamente Manhattan lo que va haciendo es va dejando como que su energía para poder reparar el mundo que bueno ya había sido destruido por la guerra nuclear que se había armado al principio de la historia, ¿no? Entonces está recuperando todo y toda esa onda.
Y bueno, mientras tanto vemos cómo los orígenes de Superman se arreglan. Vemos ya que al final de cuentas como existió la Sociedad de la Justicia, Pa Kent dijo, tú puedes ser también un gran héroe si demuestras quién eres, te puedes abrir al mundo. Por lo que Clark creció mucho más feliz, no creció enojado con la vida y todo eso. Logró salvar a sus padres y al ser Superboy, pues bueno, también hizo que la legión de superhéroes pues regresara, ¿no? En el futuro. Entonces todo se arregla, se va arreglando poco a poco. Mine y Mimet viven una vida en familia con su hija nueva. Rorschach pues se convierte en un nuevo vigilante, se convierte en un héroe así derecho hecho y derecho. Ozymandias paga por sus crímenes y pues se queda encarcelado mientras una niña como que quiere seguir sus pasos que se llama Nostalgia, como el perfume y eso que tenía la marca la empresa de Ozymandias. Y al final pues con la poca energía que le queda regresa el momento donde se le quitaron el hijo a Minet y se lo lleva. Esto porque lo va a ser el ancla de este universo, lo cuida y así, shalala, shalala, hasta que se queda sin energía y tiene un sueño donde él decide no meterse a la cámara a buscar el reloj que le había reparado a Sally y que hizo que pues, se convirtiera en Manhattan y eso. Pero al final fue un sueño que él tuvo, donde pues imagina si las cosas hubieran sido diferentes. Pero bueno, pues al final desaparece y en este universo llega este niño que crió Manhattan a la casa donde originalmente iba a estar donde iba a ser criado y se hace llamar Clark y bueno, pues dice que nada más su papá John le iba a dar respuestas, que aquí le pueden dar respuestas respecto a todo, ¿no? Y pues así acaba el Doomsday Clock, una manera bastante medio X de en parte, pero pues así termina la cosa. Y pues ya, así terminó este evento que ahorita ha pasado un poquito al olvido. Pero ya hablando, ya en términos generales de lo que pasó, es complicado. Siento yo que en parte sí hubo un poco de odio excesivo a esta obra. Digo, lo entiendo. Yo igual siento que Watchmen como una historia única donde no intervenga otra cosa ni quererla explotar queda bastante bien. O sea, debió quedarse así y nada más. Y sí es cierto que en parte esto lo demuestra. O sea, si bien hay personajes que son bien utilizados como Ozymandias o el nuevo Rorschach, el Doctor Manhattan si bien tiene buen protagonismo, su final como que no me termina de convencer. Digo, entiendo que entender esto de la esperanza y eso, pero pues también sí es cierto de que arruina un poco lo que tenía Alan Moore en mente con el personaje. También, por ejemplo, estos nuevos personajes de Mine y Minette, ¿qué chingados hace? No hacen nada, nada más. Supuestamente son importantes por el niño que al final sale en la historia, pero pues XD, o sea, tampoco es como que sea un gran final que hayan hecho eso. De hecho, siento yo que ya con esto que estaba haciendo Manhattan y como llega el niño, o sea, se me hizo muy de más. Y el regreso de Comedian se me hizo muy gratuito, o sea, nada más fue para unas escenas de acción y decir, miren, es el Comedian. Y ya está, pero no debió de pasar a más, o sea, ¿por qué no hace más en la historia? O sea, en ese caso, ¿para qué lo regresas? O sea, si acaso creo yo que el mejor utilizado curiosamente fue Mothman, que es un personaje muy del lore del universo Watchmen, de cómo lo usaron, creo yo que estuvo bastante bonito. Creo yo que tuvo un muy buen final y todo eso, pero fuera de eso, no hay mucho más. Pero, como historia de DC y como manera de arreglar las de estupideces que hicieron en continuidad en los nuevos 52, estuvo bastante chido. O sea, creo yo que en ese caso estuvo muy bien. Me gustó mucho que cambios puntuales sucedieron para que no se dieran cosas y llegáramos a los nuevos 52 de qué fue lo que cambió. Así como también la onda de Superman, la verdad me gustó mucho cómo me ponen a Superman todavía como este gran héroe, que inclusive en tiempos de crisis sigue siendo como que el único en el que se puede confiar. O sea, estuvo bastante bien y de hecho tanto así quisiera cambiar de parecer a Manhattan. La verdad demuestra mucho que tanto Geoff Jones conoce el personaje y que tanto lo estima. La verdad les quedó un trabajo con Superman bastante bien. Y eso que prácticamente Superman no sale mucho en el cómic. O sea, al principio sale poquito. Y ya yo creo ya como que en los últimos números ya es como que toma protagonismo. Pero no es como que sea totalmente protagonista él en toda la historia, pero aún así lo hace bastante bien. La verdad también lo de los archivos, lo de los periódicos y todo eso, esos como extras para ir entendiendo la historia lo hacen bastante bien. Y de hecho inclusive como esta parte del actor Cover Coleman, que al momento de que Manhattan como que encuentra la esperanza también inclusive le advierte de lo que va a pasar. Y eso hace que bueno, él hasta inclusive se vuelva un icono del movimiento LGBT y todo eso, o sea, son como detallitos bastante buenos que la verdad sí aprecié mucho en el cómic. Y siento yo que la razón por la que choca mucho con Watchmen es porque más que homenaje,
lo utilizaron más como una antítesis respecto a lo que hace Watchmen. Watchmen habla mucho de que no todo es tan sencillo, de que hay más allá del bien y el mal, de la naturaleza humana, de la sociedad misma y todo ese tipo de cosas. Aquí en cambio es más una historia de esperanza, de ver las cosas de mejor manera, desde siempre hacerlo mejor por los demás, de siempre ser mejor persona, de que si tienes el poder para hacer algo lo hagas, o sea, tiene mucho que ver con eso, con algo mucho más clásico de los superhéroes y de DC. Entonces creo yo que por ese caso está bien. Por eso siento yo que es una obra tan complicada. Porque como secuela de Watchmen deja mucho que desear. Pero como algo del universo DC queda bastante perfecto para un gran evento. Siento yo que a lo mejor si lo hubieran planeado mejor, hubieran quedado mucho mejor las cosas. Y a lo mejor si no se hubieran dejado llevar tanto por qué tanto puedo explotar Watchmen y a lo mejor qué puedo hacer para arreglar mis mamadas de continuidad, creo yo que hubiera quedado mejor. Aún así, no creo yo que sea la peor evento de DC, creo yo que es un evento bastante decente, no tan icónico como una crisis en Tierras Infinitas o no tan bueno como una crisis infinita, pero la verdad lo suficientemente chido para entretenerte y eso, aparte de que no tienes que leerte unos tie-ins para saber qué pasó con X personaje, entonces todo chido. Y la verdad, pues al final de cuentas, gracias a este evento, tuvimos la etapa de Rebirth, que la verdad fue uno de los mejores momentos de DC y que bueno, regresaron las cosas que deberían de estar desde un principio. Entonces, muy chido por ahí. Me gustó también cómo hicieron justicia a la Legión de Superhéroes y a la Sociedad de la Justicia. También muy chido, o sea, en ese aspecto, como dije, estuvo bastante bien. Es un cómic que yo no recomiendo leer completamente. No recomendaría leerlo completamente. Solamente si eres muy fan de DC. Si eres muy fan de Watchmen, no lo recomiendo tanto porque sí va mucho más alejado de la hora. Pero como parte de DC, queda bastante bien y es de hecho muy importante. Pero pues ahora sí que hasta aquí queda la historia y pues aquí le paramos. Así que terminamos el programa, el podcast de esta ocasión. Así que espero verlos próximamente. Fui Luis Flores, Luisillo, presentando esta historia y nos vemos hasta la próxima.